colegas, amigos, que nos dan una perspectiva profunda de temas claves para el ministerio en estos tiempos. Y sin más preámbulos, queremos tener ahora el privilegio de escuchar a la Iglesia de Ecuador, que trae un coro, una música, y queremos escuchar, alabar al Señor y abrir también este tiempo dando la gloria al Señor a través de la música. Así que escuchemos estas alabanzas. Veo a Dios, veo su gloria, nuestro gran Señor viene ya. Brinda amor, brinda gracia, nuestro gran Señor viene ya. Veo a Dios, veo su gloria, nuestro gran Señor viene ya. Brinda amor, brinda gracia, nuestro gran Señor viene ya. Que se escuchen nuestras voces, aleluyas por doquier, y la historia que contemple a quien va a venir. Luz en medio de tinieblas que nos brinda salvación, nueva vida que hoy surge, ya está aquí. Es quien vence al pecado y nos brinda salvación. Veo a Dios, veo su gloria, nuestro gran Señor viene ya. Brinda amor, brinda gracia, nuestro gran Señor viene ya. Él es el camino al Padre, pues al pecado venció. La victoria con un grito Él la proclamó. No hay más culpa ni vergüenza, para siempre nos salvó. Las cadenas que aprisionan Él las rompió. Para siempre en su reino alabaremos al Señor. Veo a Dios, veo su gloria, nuestro gran Señor viene ya. Brinda amor, brinda gracia, nuestro gran Señor viene ya. Mira al gran Rey, allí en el pesebre, el Salvador y Redentor Santo. Puedes verlo tú también. Mira al gran Rey, allí en el pesebre, el Salvador y Redentor Santo. Puedes verlo tú también. Mira al gran Rey, allí en el pesebre, el Salvador y Redentor Santo. Puedes verlo tú también. Mira al gran Rey, ¿dónde está el pesebre? El Salvador y Redentor Santo. Puedes verlo tú también. Puedes verlo tú también. Puedes verlo tú también. Y la amor y la gracia para la humanidad. Veo a Dios, veo su gloria, el Señor viene ya. Y la amor y la gracia para la humanidad. Veo a Dios, veo su gloria, el Señor viene ya. Y la amor y la gracia para la humanidad. Veo a Dios, veo su gloria, el Señor. Amén.
Hermanos queridos, vamos a seguir la dinámica de webinars anteriores. Primeramente tendremos la presentación de los dos expositores. Cada uno dará su tema y luego un tiempo de preguntas. Para esta tarde y para esta noche tenemos el tema Los cristianos en la política y en movimientos sociales. Los cristianos en la política y en movimientos sociales. Tengo el honor y la honra de presentar al pastor licenciado Julián Ruiz. Él es pastor de la Red Juvenil Alianza Cristiana y Misionera en Comas, coordinador de Juventudes de Transformación de LED. LED es Lima al Encuentro con Dios. Pastor de Juventudes de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, periodista y licenciado en Administración de Negocios. Es predicador, es maestro y conferenciante en instituciones del Estado peruano, estudiante actual de PhD. Entonces, Pastor Julián Ruiz, tenga la bondad de hacer su presentación y que el Señor lo use para su gloria en esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias por el privilegio de poder compartir este tiempo con los siervos de Dios y hablar sobre todo sobre este punto tan importante como es los cristianos en los movimientos sociales. Yo voy a poner mi cronómetro para no pasarme del tiempo y estar conforme a las expectativas. Los diálogos teológicos para el ministerio es, creo, algo que debemos siempre tener en mente y en el corazón para responder a las preguntas que nos dan los distintos tiempos de nuestra historia. Y una pregunta seguro importante es ¿qué hacer con los pobres? ¿Qué hacer en medio de la corrupción? ¿Qué hacer en medio de la injusticia? Y sobre todo, ¿qué hacer cuando los tiempos se acercan? ¿Qué hacer en medio de todo ello? Un texto que me llama mucho la atención y en el cual he estado reflexionando en estos últimos meses es en Filipenses capítulo 2, versículo 13 al 15, cuando dice: porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Qué importante esta última palabra, brillar por su buen comportamiento. Veremos tres responsabilidades de los cristianos en los movimientos sociales. Tres responsabilidades que los cristianos deben tener en medio de los movimientos sociales. El primero de ellos es promover, practicar y socializar la visión de Dios desde la creación. Creo que es algo que debe quedar siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón, pero con una labor con base y profundidad bíblica. Las acciones fuera de las bases bíblicas, fuera de la profundidad bíblica, simplemente son metal que resuena y no tienen frutos a futuro. Creo que sobre eso tenemos que profundizar. Liderar la tierra con sabiduría, desarrollo sostenible de la vida y administrar la creación con responsabilidad es algo que desde la creación lo podemos ver como el efecto de una delegación para la responsabilidad social al ser humano, para la responsabilidad social al hombre. Liderar la tierra con sabiduría. Es decir, creo que el trabajo con profesionales para poder participar en los movimientos sociales es una gran herramienta que tiene el pueblo de Dios. Es decir, el hecho de la formación de una escuela de liderazgo para la vida y sociedad. Creo que siempre es muy evidente la formación que tenemos acerca de la formación bíblica, nuestros seminarios, nuestras escuelas, y creo que es una gran fortaleza. Sin embargo, extender
un poco más la labor hacia una escuela de liderazgo para la vida y sociedad? ¿Cuánto ayudaría para la formación y capacitación de aquellos que hoy tienen una responsabilidad en la sociedad, de aquellos que se dedican a ser contadores, administradores, de aquellos que están en la política, de aquel doctor que en medio de esta pandemia quizás ha estado aislado no solamente de su hogar, sino también aislado de la iglesia, de aquel soldado, de aquel policía que con un corazón lleno de Dios, aún en medio de su profesión, debe tener los recursos para seguir sirviendo allí donde está? ¿Cómo promoverlo? ¿Cómo promoverlo? Pensaba en dos aspectos: la formación y el acompañamiento. Paralelamente a la necesaria formación bíblica, como lo he mencionado, pensar en una escuela de liderazgo para la vida y sociedad que aplique los principios cristianos. A inicios de año hablaba con algunos pastores amigos y le decía, ¿por qué no pensar, aparte de la gran labor que se hace en la escuela bíblica, donde formamos con la Biblia, la teología, donde formamos al líder, donde formamos al pastor, al misionero, ¿por qué no extender algo adicional donde podamos formar a aquel empresario, donde podamos formar a aquel hombre que está en el consejo, aquel alcalde, aquel contador, aquel soldado, aquel enfermero, aquel doctor? Pero eso debe estar ligado a un acompañamiento. Acompañar a nuestros profesionales y autoridades cristianas con oración, palabra y disposición de asesoría espiritual. Tengo la bendición de Dios de compartir con algunas autoridades del Estado peruano, enviándoles un mensaje bíblico una vez por semana, cada 15 días, mencionándole aquellas palabras tan especiales como estamos orando por ti, estoy orando por ti. Y ustedes no saben lo maravilloso que es cuando aquella autoridad dice, gracias, pastor, porque es lo que necesito en este momento crucial de lo que estamos viviendo. Gracias por las decisiones. O preguntarles, ¿necesitas algún motivo de oración? ¿Quién puede acompañar en todo caso a estos profesionales cristianos, a estas personas que están en eminencia en algún cargo público de nuestras naciones? Creo que es una gran labor que necesita ser atendida, necesita ser reflexión sobre nuestras vidas, y de esa forma seguro podemos seguir avanzando en la labor que Dios quiere para nuestras vidas. El desarrollo sostenible de la vida. La incursión en sectores de la comunidad local y nacional donde se forman grupos de trabajo comunitario. Hay grandes oportunidades en la localidad, en la municipalidad, en el ayuntamiento, en los lugares de gobierno de los sectores locales, provinciales, nacionales, donde se debaten tantas alternativas acerca de las políticas públicas. En algún momento pudimos formar parte de una mesa de concertación cuando hace algunos años atrás se desarrollaba el tema del bullying con gran conmoción en nuestra sociedad. Y recuerdo básicamente que se estaba haciendo un plan de trabajo para los próximos años y uno de los profesionales del sector de educación nos acercó un plan de trabajo donde uno de los puntos decía, necesitamos su opinión sobre este punto, porque en este punto queremos promover relaciones sexuales saludables entre los alumnos de las instituciones educativas. Y cuando le dijimos, nos parece que esa parte no está bien, no es adecuado, qué importante es que pudieron reflexionar y pudieron considerar la opinión. Fueron hace algunos años, yo sé que ahora la situación puede ser distinta. Sin embargo, qué importante es el desarrollo sostenible de la vida. ¿Cómo practicarlo? Con el voluntariado, con los proyectos, con la participación. El voluntariado hoy es algo tan importante a través de todas las instituciones y me imagino a nivel universal para alianzas estratégicas que logren testimonio y futuros creyentes. El voluntariado de nuestras juventudes, el poder participar en tales aspectos de nuestra sociedad. Hay muchas oportunidades. Hoy hay oficinas de voluntariado en las municipalidades,
y en los lugares del Estado. En este mes se celebra el bicentenario del aniversario patrio, del aniversario del Perú, y hay una entidad dedicada al voluntariado nacional, así como hay una entidad dedicada al voluntariado local. Pero esto debe estar acompañado de proyectos para futuros convenios que beneficien a la sociedad y su acercamiento a Cristo. Recuerdo como Alianza Cristiana y Misionera del Perú se realizó hace algunos años un convenio con la Fiscalía de la Nación del Perú. Y una persona nos decía, es la primera vez que una institución cristiana está haciendo un convenio con el Estado. Decía, pastor, usted no sabe lo difícil que esto es, pero es la primera vez que esto se realiza. Y la participación en mesas de trabajo de la comunidad para evidenciar nuestros valores. Hay espacios donde uno tiene que ingresar, pero uno tiene que estar preparado o enviar a nuestros referentes que estén preparados para poder compartir los temas que allí se tratan. Administrar la creación con responsabilidad. La administración de nuestro entorno a través de una vida personal y eclesial que mejore su localidad, que pueda ser de impacto a su localidad, que pueda ser de bendición a su entorno, que pueda ser de bendición a su vecindario. ¿Cómo socializarlo? Socializarlo con nuestras familias. En el tema del cuidado del medio ambiente, hace algunos meses atrás, el año pasado, quedó pendiente una labor con la Municipalidad de Lima en el aspecto de plantar árboles cercanos a los templos de Lima, cercanos a los templos de Lima para que se pueda realizar el cuidado respectivo de dichos árboles y mejorar el ornato de nuestra ciudad. Pero también el esquema eclesial, promover a través de la iglesia el cuidado y mejora integral de nuestro vecindario, adquirir cuidado de nuestra sociedad a través de los estamentos donde se pueda, perdón, se había silenciado un poco el micrófono, creo, ¿no? Ok, ahora sí, puedo continuar, ¿no? Entonces, el tema de adquirir cuidado de nuestra sociedad a través de los estamentos estatales, a través de las posibilidades que hay. En esta pandemia se habilitó la línea 113, que era la atención a aquellas personas que estaban en pandemia. Y allí se pudo participar a través de nuestros profesionales de las iglesias de Lima, el Encuentro con Dios, de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Hay espacios donde se puede participar. Y también creo que es importante el hecho de entender que, como decía Spurgeon, es indispensable que pongamos en práctica aquello que leemos en la palabra de Dios. La esencia de la fe cristiana radica en su práctica y, por tanto, los cristianos deberían ser Biblias andantes de carne y hueso. Recuerda la primera responsabilidad de los cristianos en los movimientos sociales: promover, practicar y socializar la visión de Dios desde la creación. Promover, practicar y socializar. Promover quiere decir difundir. Practicar es la ejecución y el desarrollo. Quiero resaltar esto. No es un programa de un día, sino es pensar en un desarrollo continuo que pueda favorecer programas sostenibles, procesos sostenibles de vida y de impacto en la sociedad. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien. Es Dios quien los motiva a hacer el bien. Segunda responsabilidad: promover, practicar y socializar la misión de Cristo en la tierra. Una labor con empatía y amor cristiano. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Una misión enfocada en buenas noticias a los pobres, en libertad a los prisioneros, en devolver vista a los ciegos, en rescatar a los maltratados y la salvación del hombre. Esta responsabilidad social puede ejecutarse a través de 5 grandes ejes. Este primer eje, que lo hemos visto, es la atención a la pobreza material del hombre. Las buenas noticias a los pobres. Hay necesidad de vivienda.
Las alianzas estratégicas e intercambios ministeriales pueden promover el hecho de la construcción de casas prefabricadas, un trabajo conjunto con la municipalidad del sector para los permisos respectivos, alimentos, quizás separar un día al mes para no consumir alimentos y compartir ello con los necesitados. Las ollas comunes que son tan de boga en este tiempo de pandemia, los comedores populares, donde se puede adoptar a través de las iglesias o a través de la participación de nuestro liderazgo, comedores populares para no solamente llevar el alimento físico, sino también llevar alguna charla de cuidado personal, llevar a los médicos que puedan ayudar a la gente en general, y ropa también en buen estado. Es algo que se ha promovido en las iglesias también de Lima, al encuentro con Dios. El libro de Isaías, capítulo 6, 58, versículo 6, dice: el ayuno que a mí me gusta es que liberen a los presos encadenados, ¿no es cierto? Encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré: aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Hay sectores de nuestra sociedad que necesitan la participación del cristiano en aquellos esfuerzos que no solamente puede abarcar la iglesia, sino que es responsabilidad de la municipalidad, responsabilidad del ayuntamiento, responsabilidad del Estado, pero que la iglesia puede participar para dar buenas noticias a los pobres. En Comas, Perú, existe un grupo de ahorro comunitario que enseña a la población a ahorrar y que pongan plazos a sus sueños. Por ejemplo, algunos de ellos han podido ahorrar para colocar un baño en su hogar, ya que no contaban con un baño en su hogar, sino solamente con un silo en la comunidad. Otros han podido ahorrar para colocar el techo de sus viviendas. Otros han podido ahorrar para comprar la computadora para los estudios de sus hijos. Qué importante programa que se realiza a través de la Alianza Cristiana y Misionera de Comas. Campañas de salud para una atención post-pandemia, construcción de viviendas, ayuda en ropa y alimentos de manera sostenible, porque se puede dar buenas noticias a los pobres. Este eje 1 es la atención a la pobreza material del hombre, y el principio que lo rige es que somos administradores de los recursos de Dios y no somos dueños. Proverbios 19:17 dice: prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Segundo eje, la atención a la necesidad emocional de las personas. Libertad a los prisioneros. Personas y familias necesitan ser atendidas. Escuelas con CCF. He puesto CCF porque este es el Centro de Consejería Familiar y Escucha, ¿no? Hace algún tiempo atrás, a través del sector de educación de nuestra localidad, pudimos colocar centros de consejería familiar y escucha con un pastor atendiendo allí a los alumnos, a los padres de familia y también a los profesores. El trabajo en las escuelas e instituciones públicas de manera integral y, por supuesto, pensar ahora en la atención post-pandemia en salud emocional. La labor en las instituciones de educación pública debe ser integral, por ello se debe atender a toda la comunidad educativa. Permítame compartir todo lo que hoy estoy hablando, es parte de la reflexión en estos últimos 10 años, pero también de la experiencia en esta labor. Qué importante es el trabajo integral con padres, con alumnos, con docentes. Escuelas para padres, a los alumnos las charlas respectivas, el Centro de Consejería Familiar y Escucha y la unidad en los docentes y propósito de su carrera. Si usted desea ingresar a trabajar en una escuela pública, a poder brindar ayuda en una escuela pública,
Este es el engranaje. No solamente ingresar para atender a los alumnos, sino también a los padres y a los docentes. Esa es una gran, pero gran oportunidad. Este eje 2 es la atención a la necesidad emocional de las personas. Y el principio que lo rige es que Dios envió a Cristo para libertarnos de toda esclavitud. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres, dice Juan capítulo 8, versículo 36. El tercer eje, la atención a la necesidad de sabiduría divina en el ser humano, devolver la vista a los ciegos. Se toman decisiones con mucha información, pero con poca sabiduría. La población es confundida por conceptos filosóficos que niegan a Dios y que acaban desviándolos de toda verdad. Las sociedades eligen gobernantes sin mayor reflexión que la pasión política o por buscar el mar menor. El conocimiento crece, pero la sabiduría escasea. Qué importante es reflexionar sobre el libro de Daniel capítulo 1, versículo 19 al 20, cuando dice que el rey conversó con todos los jóvenes, pero no encontró entre todos ellos uno solo tan inteligente como Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Por lo tanto, los cuatro se quedaron al servicio del rey, haciendo todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino juntos. Qué importante es reflexionar que somos la sal y la luz del mundo. Mateo 5:13 dice, ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumina y muestra cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Este eje 3 es la atención a la necesidad de sabiduría divina en el ser humano, y el principio que lo rige es la verdadera sabiduría está en el conocimiento y dependencia de Dios. El libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. El cuarto eje es la atención a la injusticia social que vive la humanidad, es decir, rescatar a los que son maltratados. Apoyar los centros de refugio de mujeres maltratadas. Hay centros de refugio en la comunidad, al menos en la experiencia de Lima, hay centros de refugio con mujeres que han sido maltratadas en su hogar, que están esperando el juicio respectivo, pero que por lo tanto, ya que no pueden volver a su vivienda, hoy están en una casa de refugio sustentada por la municipalidad, donde en alguna oportunidad, como Alianza Cristiana y Misionera del Perú, como Alianza Cristiana y Misionera de Comas y como Lima de Encuentro con Dios, también se ha llevado ayuda a esos sectores. Esos sectores que son fruto de la violencia en el hogar. Mesas de trabajo social frente a la violencia también en las escuelas. Les reitero, hace años el tema del bullying en las escuelas públicas formó una mesa de trabajo donde estaba la policía, donde estaba el centro de salud, donde estaba la fiscalía, donde estaba el poder judicial, pero también estaba la iglesia cristiana. Allí estaba la iglesia cristiana frente a los movimientos sociales que estaban participando en nuestra comunidad. Una alianza con la Policía Nacional del Perú para prevenir la trata de personas, el servicio a las personas de la tercera edad, que también son áreas donde se puede atender, y también a través de nuestros profesionales, nuestros abogados, en el apoyo legal que tanto bien harían y que son puertas para una futura consejería. Recuerde esto, estas son puertas para una futura consejería. El libro de Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Este eje 4 es la atención a la injusticia social que vive la humanidad.
y el principio que lo rige es que el Hijo de Dios vive y hace justicia porque sigue el ejemplo de Cristo. Santiago 4:17 es un texto conocido cuando dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. El eje número 5, la salvación. Y es que todo está encaminado y esto es como la punta del embudo. Todo lo demás es la parte receptiva del embudo, pero este es el punto central del embudo, la atención a la emergencia espiritual que condena al ser humano. La verdadera pobreza del hombre es no tener a Jesús en su corazón. El joven rico tenía de todo, pero era pobre espiritualmente y continuó siéndolo al no aceptar seguir a Jesús. Nunca olvidar que el centro de todo es Cristo. Nunca olvidar ello. Este eje número 5 es la atención a la emergencia espiritual que condena al ser humano. Y el principio que lo rige es: solo en Jesús hay salvación, solo Él sana, salva, santifica y viene por segunda vez. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. El propósito de nuestras buenas obras no es para cambiarnos o salvarnos, es la prueba del cambio dentro de nosotros, dice Tozer. Recuerda la segunda responsabilidad de los cristianos en los movimientos sociales: promover, practicar y socializar la misión de Cristo en la tierra. Esto es un engranaje de un preevangelismo. Esta labor en los movimientos sociales es un preevangelismo, es el ejemplo de vida para la sociedad. Y luego, en su debido tiempo, vendrá el evangelismo, es decir, unir las palabras a las acciones, pero también entender que no se debe quedar allí, sino debe ir a un postevangelismo o el discipulado, como lo hablamos, pero que tiene que ver que aquellos que han sido alcanzados en la sociedad ahora repliquen el ejemplo que han aprendido. Hagan todo sin hablar mal de nadie, sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada, dice Filipenses. Culmino con esta tercera responsabilidad: promover, practicar y socializar el desarrollo sostenido del ser humano. Un enfoque con visión de eternidad. Busquemos el crecimiento integral conforme al modelo de Jesús. Dice que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia con Dios y con los hombres. Es decir, hay que preocuparnos que nuestra incursión en la sociedad busque un crecimiento integral, no solamente el aspecto espiritual, sino también el aspecto del conocimiento, sino también el aspecto psicofísico, sino también en el aspecto social. Esfuerzos a largo plazo. Fíjate, en el caso de Lima al encuentro con Dios, en el caso de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, desde el 2018 se realiza la donación de sangre en Lima. Luego, a través de nuestras autoridades, se extendió esto a nivel nacional y aún podría ser a nivel latinoamericano o mundial. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en algo a nivel latinoamericano o mundial? Porque somos alianza. Somos alianza. Fíjate, en el 2018 se recaudó 515 unidades para 1.545 niños. En el 2019 se recaudó 1.023 unidades para 3.069 niños. En el 2020 se recaudó 1.664 unidades para 4.986 niños. Cerca de 5.000 niños y pacientes oncológicos fueron beneficiados en esta donación de sangre a nivel nacional a través de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, que mereció el reconocimiento de la prensa nacional y también en el extranjero y también del Ministerio de Salud de el Perú. Este año 2021 esperamos seguir avanzando y, ¿por qué no?, seguir con esta meta o metas mayores. Y como lo he dicho, empezó en Lima, se extendió al Perú y, ¿por qué no Latinoamérica? Y, ¿por qué no en alguna oportunidad en todo el mundo? Francisco de Asís decía: lo que haces puede ser el único sermón que algunas personas escuchen hoy. Esfuerzos misionales, nuevas formas de hacer misión desde la ciudad. Incursionar en el Estado, en las municipalidades. Hay trabajo con las personas con discapacidad que son olvidadas. Las Fuerzas Armadas, nos tocó estar con las Fuerzas Armadas, capacitando a capitanes, coroneles y poder hablarles sobre la violencia, sobre el abuso de autoridad,
qué importante es pensar que allí no vamos con el púlpito, pero sí vamos con los principios cristianos y verlos al final, ponerse de pie y con voz de militar decir, yo hago el compromiso de ser un mejor padre, un mejor soldado con la ayuda de Dios. Simplemente es entender que Dios nos muestra la posibilidad de seguir alcanzando a la sociedad para su gloria. Recuerda la tercera y última responsabilidad de los cristianos en los movimientos sociales: promover, practicar y socializar el desarrollo sostenido del ser humano. Mi vida con una misión en la sociedad, mi familia con un impacto en su vecindad y mi sociedad. Fliensas dice, en este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad, y acabo con esto, y brillar por su buen comportamiento. Tenemos un gran desafío de servir a Dios, a su iglesia y comunidad post pandemia, asumiendo estas tres responsabilidades: promover, practicar y socializar la visión de Dios desde la creación. Promover, practicar y socializar la misión de Cristo en la tierra. Promover, practicar y socializar el desarrollo sostenido del ser humano. Recuerde, no es un evento nada más, sino es todo un proceso, un programa, un proyecto de aquí a los siguientes años. Examinar estas tres responsabilidades a través de una teología práctica y social, con la premisa de recordar que la iglesia somos tú y yo, y que en medio de toda esta sociedad, en medio de todo este tiempo, nuestras congregaciones, pastoreo de nuestras autoridades y la guía del Espíritu Santo, predicamos integralmente de Cristo. Qué importante es formar equipos para ello. Tenemos el privilegio de formar parte del equipo de Comas, pero también la bendición de tener un equipo de pastores de transformación de Lima al encuentro con Dios, y la labor en conjunto que se hace con los pastores a nivel nacional, porque esta no es una labor de un llanero solitario o de una sola persona, sino es labor de formación de equipos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Pastor Julián, muchas gracias por compartirnos la teología y la experiencia de todo lo que acontece con la Alianza en el Perú. Se ha quedado corto el tiempo, ¿cierto? Lo que han hecho en la playa, en Lima, con miles de jóvenes aliancistas por las principales avenidas, llegando a la playa, predicando a Cristo. Es así, ¿no? Mi vida con una misión en la sociedad. Interesante lo que hacen con ese embudo, ¿cierto? La acción social se predica, hay sanidad y hay salvación. Finalmente a eso llega la labor social, a predicar la salvación y la esperanza que tenemos solamente en Cristo. Muy bien, en unos instantes estaremos con preguntas para ti respecto al criterio bíblico, teológico y de repente también a la experiencia de lo que ha sido construir todo este andamiaje misional en la Alianza en el Perú. Muy bien, para continuar con el seminario de esta noche, tenemos a continuación al doctor Stefan Schubert. No sé si lo pronuncié bien, Stefan. Es abogado, Stefan es abogado chileno, magíster en tributación y derecho de la empresa, es profesor universitario, profesor en derecho internacional y otras especialidades de la rama del derecho, y ha sido candidato cristiano independiente a la constituyente del país. Seguramente todos ustedes escucharon hace un tiempo atrás que Chile ha estado en unas movilizaciones para reforma de la Constitución. Y allí ha estado Stefan, como cristiano independiente, con el respaldo de la Iglesia, del Señor, y nos contará también mucho acerca de su experiencia y cómo llegó a ese punto por llamado del Señor. Stefan, gracias, hermano, por acompañarnos, y el tiempo es tuyo. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy marcando el tiempo para no excederme. Y quiero contarles lo que ha ocurrido con nosotros acá en Chile y lo que me ha tocado vivir y hemos hecho aquí como iglesia. Yo soy de la ciudad de Temuco, al sur de Chile, y como bien decía el pastor Alex, hemos estado viviendo un proceso de una revuelta social que nos llevó a redactar una nueva constitución como país, proceso que ya comenzó recientemente. Hace una semana empezó
el equipo de la redacción de la nueva Constitución, donde les adelanto que yo no estoy en ese equipo, así que ya les voy a contar cómo ocurrió aquello y por qué llegué a eso. Y la invitación que me hacían hoy día era hablar sobre la participación de nosotros los cristianos en política. Eso es una realidad que en Chile, a lo menos en la iglesia chilena, no había mucha participación de hermanos en política. Yo sé que no es lo mismo, no ocurre lo mismo en otros lugares. Entiendo que en Perú hay una mayor participación de cristianos en política y en otros lugares también, en Nicaragua, en Centroamérica, hay lugares donde hay una mayor participación. Pero yo vengo de una generación donde en la iglesia nosotros nos centrábamos más bien a trabajar al interior de la iglesia y no trabajábamos hacia afuera, no había una participación activa en sociedad, salvo ir a estudiar o ir a trabajar, pero volver a la iglesia. Nos hemos ido dando cuenta que claramente esa no era la mirada correcta, que nosotros como hijos del Señor tenemos que participar en nuestra sociedad en todas las esferas y en todas las áreas, porque somos cristianos las 24 horas de los 7 días de la semana, y por lo tanto no podíamos quedarnos separando la vida de iglesia con el resto como que fueran dos mundos que no se comunican, sino que teníamos que ir y salir al mundo. Nos dimos cuenta que abandonamos, estoy hablando de la iglesia chilena, no representándola, por supuesto, es solo una mirada, abandonamos muchos aspectos de la sociedad, entre ellos la política, pero también las artes, por ejemplo, a veces también los negocios. O sea, no veíamos una participación nuestra, y entonces ¿cómo vamos a hacer sal y luz? ¿Cómo vamos a mostrar a Cristo si no estamos insertos en distintos lugares? Y también ¿cómo vamos a influir en nuestro país en las tomas de decisiones? Surge que esta revuelta nos lleva a pensar cómo podemos participar, y en el caso nuestro no tenemos experiencia, no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Incluso todavía al interior de la iglesia encontramos a distintas iglesias, denominaciones o hermanos que a ellos no les parece apropiado participar en política. Porque claro, para poder participar de manera activa, generalmente en el caso de la legislación chilena, hay que asociarse de alguna manera a algún partido político. Me imagino que ocurre lo mismo en los otros países latinoamericanos, donde los partidos se han encargado que las normas permiten la participación de los que están en partidos políticos, y los independientes, los que no han participado en un partido político, no solamente tienen dificultades propias de no ir con el apoyo de un partido político, sino que además la dificultad práctica de lograr un escaño en distintos cargos de elección popular. ¿Por qué nosotros podemos y debemos participar en política? Pensemos en el Éxodo. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud y empieza este periplo por el desierto, lo primero que hace el Señor es traer un orden, también un orden administrativo. Al principio era más pequeño, era más simple, pero luego tiene que traer un orden y decir, aquí vamos a poner autoridades en distintas áreas. Y es más, le dice al pueblo, ustedes van a escoger entre ustedes quiénes son las personas apropiadas, y tienen que cumplir ciertas condiciones, no cualquiera. Tenía que tener ciertas condiciones de conocimiento, de honorabilidad, de capacidades, ser hombres objetivos, ¿no es cierto?, tener la preparación para distintos cargos. Y entonces vemos ahí que el Señor establece orden, establece cargos donde algunos van a tener una autoridad respecto de otros, a pesar de que somos todos iguales. Algunos van a ejercer, por ejemplo, van a impartir justicia a los otros, y eso los pone en una posición distinta, y hace que el pueblo escoja entre ellos como un acto democrático. Hay una participación donde entre ellos se escogen a sus pares. Y ahí vemos que como sociedad nosotros no tenemos por qué quedarnos encerrados en el templo, sino que también tenemos mucho que aportar. Es más, nosotros poseemos la verdad y tenemos mucho que decir al resto, y por eso también tenemos el legítimo derecho de estar en esos lugares de toma de decisión. ¿Por qué no puede haber un hermano con una mirada cristiana que esté en los lugares donde se toman decisiones? En una municipalidad, como decía el pastor recién, el pastor Julián, en el Congreso, en el Parlamento, en distintas instancias de autoridad, porque la mirada cristiana es una mirada que también tiene un espacio y tiene un lugar. Nosotros participamos en la sociedad, enviamos a nuestros hijos a las escuelas, pagamos nuestros impuestos, compramos en el comercio. ¿Por qué no podemos entonces también participar en la toma de decisiones? Cuando la mirada cristiana es una que puede transformar la realidad. Y nuestro interés no solamente tiene que ver con los aspectos denominados como que fueran solamente asuntos del matrimonio homosexual o no, del aborto, la vida. Esas son cosas que nos interesan, pero a nosotros nos interesa todo lo que ocurre en la sociedad. La justicia.
la disminución de la corrupción. Son elementos que no se mencionan, pero que son, por cierto, muy relevantes para nosotros como cristianos. El que haya justicia en toda actividad, en toda toma de decisión, el que se trate de manera igualitaria a las personas y podamos todos participar, etc. En ese entendido, sabiendo que tenemos una mayordomía respecto del voto, ¿qué vamos a hacer con ese voto? Somos una población importante y que aporta a nuestra sociedad. Lo acaba de decir el pastor Julián. ¿Cuánto hace una iglesia? Solamente la Alianza en Lima, todo lo que hace, cómo participa en la sociedad, de manera real, palpable. Bueno, eso demuestra que es un grupo de personas calificadas, un grupo de personas que ha demostrado servir en su comunidad de manera desinteresada. Bueno, ¿por qué no poder también participar en otras esferas, también en la toma de decisión? Porque no somos un grupo que deba permanecer aislado de la sociedad, como algunos pretenden llevarnos a un rincón. Usted júntese con los suyos en el templo y no salga de ahí, sino que precisamente somos un grupo que participa en la sociedad y merecemos también el estar en otros lugares. Es por esto que surge esta nueva constitución, este proceso constituyente, como se le llamó, y el Señor empezó a inquietarme respecto a aportar y participar en materias de gobierno. Yo entendía que eran asuntos de gobierno, dado que soy abogado, que hago clases en la universidad, pero no tenía claridad respecto a de qué manera el Señor me iba a usar, y yo estaba orando. Y de distintas maneras el Señor me fue encaminando hasta llegar al punto de ver que venía esto de la Constitución nueva, me preocupaba lo que podía ocurrir, tenía la impresión de que probablemente las personas que iban a redactar la Constitución iban a tener una mirada totalmente lejana del Evangelio y contraria al Evangelio, y fui sintiendo de distintas formas el llamado del Señor a participar activamente en este proceso. Y fue extraño, yo nunca he participado en política ni en un partido político, pero en un momento tuve la convicción de que el Señor quería que hiciera esto, y entonces hablé con un círculo cercano y les planteé, les dije, estoy sintiendo esto, estoy orando, ¿qué opinan ustedes? Y todos de inmediato, sí, hay que hacerlo, y armamos un equipo y trabajemos con esa convicción. Y entonces iniciamos una campaña, estimados hermanos, a ser uno de los 155 constituyentes, sin tener ninguna experiencia en política. Oramos mucho, hicimos el trabajo como lo hacemos para trabajar en la iglesia. De hecho, fue muy parecido a cómo organizamos un campamento. Nosotros hicimos un equipo de finanzas, un equipo de comunicaciones, teníamos a una persona que estaba a cargo de coordinar en terreno, que se llamaba, etcétera, y armamos un equipo, y la verdad es que fue un equipo que trabajó con la convicción no de sacarme a mí como candidato electo, sino que lo que nosotros queríamos hacer y representar en esa redacción de la Constitución estuviera ahí. En este caso era yo el candidato, pero pudo haber sido otro. Trabajamos mucho y creo que hicimos un buen trabajo. Dentro de nuestro equipo teníamos un equipo de oración, determinamos un día para orar y ayunar por el proceso y por la candidatura, y el Señor nos respaldó. Nuestra candidatura, y no sé, pastor, si se puede mostrar la imagen del afiche que teníamos, o lo muestro yo o lo muestra usted, pastor. Ahí va. Nosotros teníamos ese afiche, ese es uno de los afiches donde, como ustedes ven, ahí está el número 56, era el número en el voto, éramos 56 candidatos para este distrito por el sur de la Araucanía. Yo era el último porque era el único independiente, yo no iba a ninguna lista de partidos políticos, iba solo, y por lo tanto era el último, el número 56. Y ustedes ven ahí que dice abogado cristiano independiente. Nosotros resaltamos en toda la papelería, en todas las imágenes que yo era cristiano, y en los videos y en las redes sociales nosotros hablamos de temas que nos interesaban a nosotros. Y les repito, no solamente tenía que ver con el aborto o la vida, ¿no es cierto?, y el matrimonio homosexual o no, sino nosotros hablamos de justicia, hablamos de educación, de libertad, pensando en la libertad de expresión, por supuesto también la libertad que nosotros como cristianos queremos seguir ejercitando, etc. Y entonces nosotros hicimos una campaña abiertamente cristiana, y me planté y me ofrecí y me exhibí como cristiano, pensando que la acogida no iba a ser muy buena, porque en la sociedad actual todo lo que huela a cristiano no es muy bienvenido, y la verdad es que debo reconocer que nunca me trataron mal o me dijeron nada por ser cristiano.
En la calle, cuando yo hablaba con la gente en la calle, sí se molestaba de que yo participara en política, y eso me lo recriminaban mucho. Hay una animadversidad hacia lo político y hacia los políticos muy grande en nuestro país, y eso sí me lo enrostraban mucho, pero no me decían nada respecto a ser cristiano. Y nosotros hicimos una campaña donde los temas que nosotros planteamos fueron totalmente distintos a los temas que hablaban los otros candidatos. Todos hablaban de lo mismo, desde una misma mirada, que era lo que estaba sonando en las encuestas y en la calle. Nosotros hablamos de otras cosas, nosotros hablamos de familia, hablamos de infancia, hicimos Zoom con distintas personas que tenían un mucho conocimiento en materia de adopción, de protección de la infancia, y pusimos los temas que eran de nuestro interés sobre la mesa, pensando que solamente este mensaje iba a tener acogida en un segmento o nicho que era el segmento cristiano evangélico o cristiano en términos generales. Pero grande fue nuestra sorpresa que de los 56 candidatos nosotros obtuvimos el segundo lugar en mayor votación. Esto es algo realmente impresionante porque le ganamos a 54 candidatos restantes, algunos de partidos grandes, con campañas con mucho dinero. Solo un candidato, que es del partido más grande, que era una persona muy conocida, nos ganó, y el resto quedaron todos por debajo de nosotros, incluso con mucha votación. Esto fue un respaldo del Señor a lo que nosotros hicimos, porque eso demuestra que no solamente los hermanos votaron por nosotros, sino que muchos otros, y nos fuimos enterando de muchas personas que precisamente valoraron una oferta cristiana en este mundo, en esta realidad. Nosotros pensamos que no iba a tener esa acogida, pero sí la tuvo, y lo valoraban. Y hay gente que, no siendo cristiana o no siendo cristiana evangélica, decía, no, el único candidato que habló de una mirada cristiana, y eso a mí me interesa. O sea, valoran los principios cristianos en la redacción de una constitución en una sociedad como la actual. Para nosotros fue una sorpresa. Obtuvimos una muy alta votación, que de hecho hay muchos de los 155 que hoy día están redactando la Constitución que lograron el cupo sin tener la votación, ni siquiera la mitad de la votación que nosotros obtuvimos. Ahora, ¿por qué no logramos el cupo? Porque como yo iba independiente, sin partido político, los otros candidatos iban dentro de listas, y en el caso chileno las listas suman por lista, es decir, si hay 6 candidatos o 4 o 6 candidatos en una lista, todos los de la lista le suman votos al que obtenga la mayor cantidad de votos dentro de esa lista. Entonces alguien que tenía 2.000 votos le sumaba los 2.000, los 1.900 del que venía después, 1.000 que venía otro, y iban sumando y terminaban con 15.000 votos. Nosotros tuvimos casi 10.000 votos, lo que es una votación muy alta. Pero no obtuve uno de los 6 cupos para redactar la Constitución. Ese proceso fue intenso, significó mucha convicción, significó mucha renuncia, porque en diciembre comenzó esta campaña y yo dejé de trabajar. Yo solamente, bueno, yo soy el abogado de la Iglesia Alianza en Chile, seguí solamente atendiendo a la Iglesia Alianza, que de hecho fueron muy pacientes porque yo me demoraba mucho más en entregar los trabajos que ellos me pedían, y me aboqué a esta candidatura a tiempo completo. Fue un sacrificio familiar muy importante, y también tener que lidiar con los mismos hermanos que algunos no veían con muy buenos ojos el que un hermano participara en política. Lo bueno fue que como yo no iba con ningún político, yo iba solo, entonces no tuve que explicar nada, no tenía ningún color político detrás mío. Y eso facilitó las cosas, pero así todo no fue fácil al interior de la iglesia en términos generales, porque algunos no ven con buenos ojos que hermanos participen en política. Por eso la relevancia de conversar estas cosas, por eso la relevancia de decir, si nosotros queremos influir en la sociedad, hay distintos mecanismos. El pastor hablaba recién, y también yo opino lo mismo. Uno son los movimientos, ¿no es cierto? Distintos movimientos, distintas agrupaciones gremiales donde nosotros podemos estar ahí presentes. Otro es la acción social, que hablaba recién el pastor. Y otro también es la política. Y podemos participar de distintas formas en la política. Y es relevante que estemos en esos lugares de toma de decisión. Nosotros somos parte de esta sociedad, pero tenemos que tener el apoyo de nosotros, de la iglesia. Y lamentablemente en el sistema chileno, como yo les decía recién, los que vamos como candidatos independientes tenemos escasas posibilidades de ganar, y eso nosotros lo sabíamos. Sabíamos que el Señor
estaba con nosotros y que quería que hiciéramos esto, y lo hicimos con la convicción de que estábamos agradando al Señor, y yo creo que agradamos al Señor, yo creo que honramos al Señor. Yo estoy contento de haberlo hecho, a pesar de no haber ganado, de haber sacado una altísima votación, pero de no haber obtenido el cupo o el espacio para estar ahí redactando la Constitución. El Señor quería que hiciéramos esto y nosotros lo hicimos, y creo que no estuvo de más. Creo que generó algo al interior de la iglesia, creo que generó algo en la sociedad que valoró una propuesta cristiana, y creo que el Señor está haciendo algo con esto, algo pretende el Señor con esto, y eso es lo que estamos buscando y orando. Pero claramente nuestros hermanos que quieran seguir participando van a tener que hacerlo probablemente amparados por un partido político. Y el problema está que el partido político, ya sea de izquierda, de derecha o de centro, va a tener un color político que a algún hermano le pueda molestar. Por ejemplo, si yo mismo como candidato me hubiera presentado por un partido, por ejemplo, como independiente bajo el alero de un partido de izquierda, o miembro de un militante de un partido de izquierda, o un partido de derecha, algunos hermanos habrían dicho, no, este hermano se politizó, ¿verdad? Y es de izquierda o es de derecha, y entonces no cuenta con mi voto. Tenemos nosotros que entender que nuestra participación es a la inversa del mundo. Nosotros pienso que, y esta es la reflexión que quiero dejar para que ustedes también lo reflexionen, nosotros no somos personas que van a la política y que resulta o sucede que son cristianas. Yo creo que tenemos que hacerlo a la inversa. Ser cristianos que son enviados a la política como misioneros. Ese es un campo misionero. Y por eso es el sacrificio. Personalmente no tengo una aspiración política. Personalmente el cargo de constituyente me parece muy atractivo y un honor redactar la Constitución, pero es un lugar de mucha disputa, de mucha pelea. Para estar trabajando en eso yo tendría que haber dejado mi familia por un año, estar viajando a Santiago, de Temuco a Santiago a redactar esta Constitución, en un ambiente que no es el mío. Incluso el sueldo que se les paga es menos que el sueldo que yo obtengo en mi trabajo, pero tiene que haber una convicción de que el Señor nos está enviando e ir como misioneros, ir a misionar. Y por eso es muy importante quiénes son las personas que nosotros como iglesia apoyemos para que participen en política. Hermanos, algunos van a ir de independientes sin ningún partido, pero otros van a tener que ir por un partido político. El ejemplo más palpable es el caso mío, que obtuve el segundo lugar en mayor votación, pero que no obtuve el cupo porque no iba en una lista de partido político. Si alguien quisiera ir hoy día de candidato, la idea es que llegue y que gane el cupo y esté en ese lugar, no solamente hacer la campaña, la idea es estar en ese lugar, y eso va a tener que ser de acuerdo a las leyes actuales a través de un partido político. Y nosotros pienso que tenemos que apoyar a ese hermano para que llegue a ese lugar, a pesar de que el color político de ese partido tal vez no sea de nuestra simpatía. Pero para eso es importante que este hermano cumpla ciertas condiciones. Tiene que ser una persona que tenga el conocimiento y la preparación suficiente para el cargo para el cual se está postulando. La idea no es llegar a un cargo y lograrlo, que lo podemos hacer. Lo que queremos hacer es aportar en ese lugar. Y aportar, por cierto, desde una mirada cristiana, pero aportar técnicamente. Si va a ser alcalde de una comuna, tiene que tener la habilidad para administrar una municipalidad. Si va a ser un legislador, tiene que tener algún conocimiento y alguna habilidad para dictar leyes. Por lo tanto, tiene que tener la preparación suficiente para llegar a honrar al Señor en ese cargo. En segundo lugar, tiene que tener alguna posibilidad, ¿no es cierto?, de obtener, de ganar, ¿no es cierto?, alguna experiencia, haber participado antes, estar en alguna condición especial como para poder ganar. Y en tercer lugar, tiene que tener un corazón dispuesto a ir a servir, un corazón de misionero. Ese no es su trabajo, ese no es su lugar. Va como el misionero que va a un país extranjero, donde el idioma va a ser otro, donde la comida va a ser otra, donde la bandera no va a ser la suya, pero va a estar en ese lugar y va a servir al Señor en ese lugar. Pensemos en Daniel. Pensemos en cómo llega a otro lugar, a otra cultura, y él estudia, se prepara y luego sirve, pero no era de ahí, era un extranjero. Su lugar era otro, su cultura era otra, pero él sirvió y honró al Señor en una sociedad distinta, en una realidad diversa. Estamos entrando en tiempos
álgidos, donde nosotros como hijos del Señor tenemos mucho que aportar y mucho que decir, y no estamos llegando a esos lugares. Tenemos que como iglesia apoyar a los hermanos que vayan, hermanos y hermanas que vayan a esos lugares, que vayan a servir, y tenemos que apoyarlos antes, durante la campaña, que es muy importante, es uno de los nuestros que va. No es esa hermana la que quiere un cupo porque ella quiere ese cargo. Ella va a ese lugar, si va con el corazón correcto, porque va a servir al Señor. Y entonces me interesa que esa hermana llegue a ser alcalde o que llegue a ser congresista. Y por lo tanto lo vamos a apoyar de todas las formas que nosotros podamos hacerlo. Y luego, si logra el cargo, tenemos que seguir apoyándolo. Tenemos que seguir apoyándola. Es decir, tenemos que orar por esa persona, para que va a ser difícil, va a un país extranjero, va a una cultura distinta, va a un lugar álgido, donde probablemente no se maneja, porque nosotros somos de iglesia, nuestras formas son otras, nuestra actividad es distinta. Y tenemos que orar y levantarle los brazos a ese hermano que está en ese lugar, y tenemos que apoyarlo también en conocimiento, apoyarlo con lo que necesite, porque queremos que se pueda lucir en ese lugar y que pueda reflejar a Cristo. Si entendemos que esas personas van a servir a ese lugar y no a servirse a sí mismos, tenemos que prestar todo el apoyo como iglesia. Y hay distintas, y aquí ya voy terminando, el tiempo me está alcanzando, hay distintas formas en que la iglesia puede trabajar en virtud de esto. Y quiero aclarar una cosa. La iglesia no es un partido político. No es que nosotros nos vamos a dedicar a eso como iglesia. No es eso. La iglesia sigue cumpliendo su rol, sigue teniendo su obligación, pero una de las formas en las que la iglesia influye en la sociedad va a ser también en el campo artístico, en el campo político, en el campo de los negocios. Y nosotros tenemos que apoyar a los hermanos que vayan a ese lugar. Es nuestro deber. Vamos a rendir cuentas. ¿Qué ocurre con el pueblo? Con mi pueblo, nos va a decir el Señor, ¿qué ocurrió en las votaciones? ¿Qué hicieron ustedes? En Chile muchos no van a votar siquiera. No participan, porque yo no me meto en política. ¿Qué ocurre con nuestra mayordomía respecto del voto, respecto de la autoridad? Nosotros tenemos la posibilidad, como todo otro ciudadano, de ir a votar, a elegir quiénes van a ser nuestras autoridades. ¿Qué hicimos con eso? Y luego, ¿aportamos también con algunos candidatos para que haya una mirada cristiana en la política? ¿Tenemos a alguien preparado? Lo llevamos adelante, lo apoyamos para que llegue a esos lugares. Estamos trabajando con las nuevas generaciones, que es otro tema súper importante. Estamos trabajando con las nuevas generaciones de hoy día son jóvenes, profesionales, que se sigan preparando, porque también a veces les hablamos de la política es un lugar peligroso, efectivamente, es un lugar donde hay mucho pecado, estoy de acuerdo. El poder corrompe mucho, por lo tanto, efectivamente es un lugar peligroso. No hay duda que es un lugar peligroso, pero es un lugar donde también tenemos que estar, que es parte de la sociedad donde nosotros también tenemos que alumbrar en ese lugar e influir en esas esferas. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos ponernos de acuerdo y coordinarnos. Por ejemplo, en lugar de presentar varias candidaturas, presentemos una y todos apoyamos esa candidatura. Y así nuestros votos no se dispersan. Por ejemplo, si tenemos a varios precandidatos, eventuales candidatos, bueno, escojamos a quien tiene las mejores posibilidades y la mejor preparación para que ese sea el candidato o la candidata que nos represente. Y a esa persona vamos a brindar todo nuestro apoyo. En ese caso, como no somos partido político, sino que somos iglesia, nos es muy difícil ponernos de acuerdo. Pienso yo que en el caso chileno, lo que podríamos hacer es una coordinadora de asuntos políticos, que seamos hermanos, que vayamos a poner de acuerdo a la iglesia, porque la iglesia se incomoda, porque los consejos pastorales no son políticos ni deben politizarse, pero sí tenemos un deber. En el caso nuestro vemos como nuestro país en muchos aspectos sociales se está desmoronando. Vemos cómo hay cada vez más proyectos de ley y leyes que se alejan diametralmente de lo que el Señor establece, y no podemos quedarnos mirando impávidos. No podemos quedarnos desde nuestras casas, no podemos quedarnos en el templo orando. Y yo creo en la oración, yo sé que la oración es eficaz, yo sé que la oración es efectiva, pero también nosotros tenemos un deber de participar en la sociedad. Y efectivamente, es un lugar peligroso, efectivamente, la política, el poder corrompe, pero entonces tendremos que buscar a hombres y mujeres que sean como José, que sean como Daniel, que están dispuestos a ir a ese lugar
y a no comer la comida del rey, a no contaminarse con ese lugar, sino que a ir como un misionero que luego vuelve a su lugar, que no es ese. Y por eso es muy importante el corazón de quién es el hermano o la hermana que va a estar en ese lugar, que no tenga una aspiración de poder, que no tenga una ansias de un cupo, de un espacio para sí, sino que quiera reflejar a Cristo donde el Señor nos ponga. Hermanos, estoy terminando con el tiempo, estoy justo en el tiempo, me estoy convenciendo, estoy escuchando a otras personas, estoy orando y estoy teniendo la claridad de que el Señor quiere que nosotros participemos en nuestra sociedad de manera activa. Efectivamente es riesgoso, efectivamente se presta para que, o podría llevarnos a tener conflictos, pero si lo hacemos con la sabiduría y la dirección del cielo, vamos a poder transformar nuestra sociedad. Yo recuerdo, la iglesia en Lima es una iglesia grande, que influye. Bueno, entonces es una iglesia que también tiene la obligación de permear las capas políticas y actuar también en esa área, así como en los negocios, así como en la educación, así como en la cultura, las artes, también la política es un lugar que merece nuestra atención y que merece que enviemos a hombres y mujeres que estén dispuestos a servir al Señor con un corazón dispuesto. Muchas gracias, esa ha sido la experiencia que hemos tenido acá. Les quiero contar que varios partidos políticos se me han acercado después de esta campaña y han valorado precisamente eso, que hicimos una campaña limpia, diferente, planteando una mirada cristiana, y les sorprende a ellos también. Y de hecho, les comento como anécdota, cuando estaban contándose los votos por radio y televisión, la gente empezó, ¿quién es él? ¿Qué está pasando? Ganó una mesa, ganó en todo un colegio, creo que hasta ganamos en algunas ciudades. Y dice, ¿quién es? Nadie me conocía. Yo no participaba en política, me conocía un grupo muy reducido, mis personas, los más cercanos. Fue, entre comillas, un fenómeno, y no lo digo por mí, porque este fue el Señor que nos honró, y fue un mensaje abiertamente cristiano que tuvo, para sorpresa de todos nosotros, una acogida. Y los partidos políticos hoy día golpean nuestra puerta diciendo, queremos eso acá. Claro, quieren usar esta votación, pero saben que una candidatura, eventual candidatura mía, sería desde una mirada cristiana, y es eso lo que ellos quieren. Yo sé que su mirada es política, no les interesa tanto el cristianismo, pero están dispuestos a introducir eso dentro de sus partidos políticos, porque algo está haciendo el Señor. Yo quiero honrar al Señor, agradecer lo que ha significado. Esto es nuevo para mí, yo también estoy aprendiendo, no quiero equivocarme, quiero agradar al Señor y también incentivar a las futuras generaciones para que se levanten y reflejen a Cristo en todas las esferas de la sociedad, incluida la esfera de la participación política. Muchas gracias. Muchas gracias, Stefan, por la presentación. Nos has recordado que la política es una vocación, pero también es un lugar muy peligroso. Se necesita de la gracia de Dios, y nos ha impactado lo que nos ha dicho él, que la persona debe prepararse. Es una vocación y tiene que recibir capacitación. Creo que esta vocación hay que inculcarla desde que son pequeños, niños, jóvenes. Como dice la palabra, instruye al niño en su carrera. Puede ser la carrera política. Instruye al niño para que sea un abogado, para que sea un médico, para que le sirva a Dios con su profesión. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de la carrera en la que él ha sido inculcado. No solamente allí instruye al niño es para que sea un pastor o un misionero. Hacen falta buenos pastores, y hacen falta también buenos abogados y buenos políticos y buenos médicos y buenos ingenieros. Todos somos importantes y necesarios. Que el Señor te siga bendiciendo, Stefan, y gracias por tu testimonio. Ten la plena seguridad que oraremos por ti, y así como por ti, por cada uno de los que están participando ardientemente en la política, para que el pueblo tenga temor de Dios, sean muy buenos legisladores. Entonces que el Señor los use y te use para su gloria. Tenemos el tiempo de preguntas, y la primera para el pastor Julián Ruiz. Para Julián, hay alguien que pregunta aquí, ¿pueden o deben los pastores
ser candidatos para algún cargo público, porque sí pueden, pero ¿deben o no deben Okay. participar en algún cargo público? Bueno, yo creo que es la pregunta para Stefan, ¿no? Que es el expositor de ese tema, pero puedo dar mi opinión, ¿no? Puedo dar mi opinión, mi humilde opinión. Creo que el pastor es llamado a servirle al Señor, a predicar su palabra, a extender su reino, ¿no? Y si ha sido llamado a pastor es porque tiene un llamado directo del Señor y no en el camino va a variar ese llamado por alguna otra inclinación. Es diferente de aquel que no es pastor y que ha sido llamado y que ha sido formado, como bien lo dice Pastor David, desde pequeño, instruido, y es ahí donde tenemos que pensar, como lo hablaba en la charla, ¿no? Una escuela de formación para la sociedad y la vida de un liderazgo que pueda ser preparado para servir como abogado, como arquitecto, como contador, como administrador y seguro también como un presidente, como un parlamentario, como un alcalde y se ha preparado para ello, ¿no? Pero en el caso del pastor creo que debe estar enfocado en su llamado y en su servicio a Dios. Correcto, pastor. Alex, por favor. Sí, Estefan, sí. Ya que Julián hizo el puente, si quieres complementar algo sobre el pastor y la política. Y luego voy con la pregunta. La pregunta es si pastores pueden participar en política. Sí. A ver, en principio, mi primera apreciación es que no, que hay un llamado del Señor para ser pastor y ese llamado es irrevocable y por lo tanto si el Señor te llama a pastorear, ese es tu lugar. Pero yo creo que también hay distintas circunstancias donde hay pastores que han logrado un liderazgo en su comunidad. Por ejemplo, hay un cargo en Chile que es debajo del alcalde, está el consejo municipal, que son personas de la comunidad que ayudan en la toma de decisiones de ciertos proyectos de la municipalidad o de la comuna y que ellos sesionan una vez a la semana. Yo no veo problema en que un pastor pueda ir sin dejar su pastorado, sigue con su iglesia, pueda ir a una sesión del consejo municipal una vez a la semana, ya que tiene un liderazgo en su comuna, y eso le puede dar aún mayor. Entonces, yo creo que hay ciertos cargos donde probablemente el pastor puede seguir ejerciendo su pastorado, y es más, puede ser parte de su pastorado el servir ahí. Ahora, si el Señor le dice a una persona que es pastor, que lo llama a que se dedique a la política, por ejemplo, a ser parlamentario, no sé, yo creo que el llamamiento es irrevocable, pero también creo que el Señor es soberano y Él levanta personas y pone. Entonces, a mí me complica un poco esa pregunta. En principio yo diría que no, pero creo que hay casos donde el Señor puede mover personas porque Él es soberano y hay determinados cargos también donde es compatible. Bien. Quizás, perdóname, Alex, quizás para añadir algo con respecto a lo que habló Stefan, participamos, ¿no?, en algunas mesas de trabajo de la comunidad, por ejemplo, la UGEL, el Ministerio de Educación en el Perú. En su momento hemos tenido reuniones una vez cada 15 días, una vez a la semana, y hemos participado en ese tipo de reuniones, pero sin dejar de ser pastores, y ellos reconociendo que éramos pastores. Hoy tenemos un pastor que participa en la municipalidad, en algo que se llama Comudena, y que toman decisiones a favor de la comunidad, pero se reconoce la labor del pastor y el pastor está claro y sabe su propósito, sabe su llamado y sabe por qué está en ese lugar, ¿ok? Para ser de influencia, para ayudar a la comunidad y sobre todo en el enfoque de que al final todos vengan en algún momento al acercamiento de Cristo. Bien, excelente. Estefan, ahora sí con tu pregunta y de repente también Julián podrías añadir algo. ¿Por qué como iglesia no logramos unidad para postular a cargos públicos, políticos, cuando tenemos la oportunidad? Por ejemplo, en el caso de los constituyentes. Y hay otra pregunta similar. ¿Por qué no logramos unidad para apoyar proyectos sociales como iglesia? ¿Comienzo yo? Sí, por favor. Bueno,
En el caso nuestro, cuando presentamos la candidatura, no sabíamos de otros hermanos que fueran en el mismo distrito, sí yo sabía de otros en otros lugares, que fueran también candidatos. Entonces no tuvimos cómo comunicarnos, porque como nunca participábamos en esto, como no era un partido político, entonces yo me enteré una vez inscrito que había otro hermano que también se había inscrito en la misma candidatura, pero al final su candidatura fue rechazada y terminé siendo el único candidato, pero no porque nos pusiéramos de acuerdo, sino que porque el Señor lo articuló de esa manera. Idealmente, pienso yo, que tendríamos muchas más opciones si es que nosotros escogemos a la mejor persona y a una persona para que concentre toda nuestra votación y sea una votación que marque una diferencia y que digamos, esa persona es nuestro hermano y lo queremos en ese determinado cargo. Para eso tenemos que tener algo que nos articule. Pero de nuevo, nosotros en las iglesias, como no somos episcopales y no tenemos una estructura piramidal de todas las iglesias evangélicas, solo nos quedan hoy día los consejos pastorales, pero que no tienen un rol político y creo yo que tampoco debieran tenerlo. Creo que los hermanos deberíamos armar una coordinadora que pudiera coordinar, como dice su nombre, a los que aspiran, que manifiesten querer ser candidatos y luego que esa coordinadora de alguna manera pueda determinar y decir ya, a esta hermana, a este hermano nosotros lo vamos a apoyar y llamamos a la iglesia que lo apoye porque tiene las mejores condiciones, porque está preparada, porque, etcétera. Creo que sería una forma, de hecho en el caso chileno estamos tratando justamente de levantar una coordinadora con toda la humildad, porque no puede imponerle nada a nadie, ¿verdad? Es solamente invitar y llamar, y también para informarnos que hay candidatos, quiénes quieren ser candidatos. Y creo sí que lo que nos falta es misericordia y amor. Creo, y eso fue algo, cuando empecé a orar por la candidatura en diciembre, lo que el Señor puso fuertemente en mi corazón fue amor en la iglesia, unidad en la iglesia. Necesitábamos la unidad en la iglesia. Y como yo les decía, yo me presenté de candidato y luego me enteré que había otro hermano más de candidato, pero luego su candidatura fue rechazada. Y terminé siendo yo el único candidato. Y de entonces yo le decía a los pastores y a los hermanos, decía, si ustedes quieren votar por un cristiano, solo tienen a uno. No hay nadie más. Porque resultó así, porque el Señor lo estableció así, pero no fue nada coordinado. Entonces, ahí no tenían otra opción. Pero ¿qué es lo que nos falta? Y qué es lo que yo veo aquí en nuestra iglesia es amor. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que se levanta en otro lado, todos quieren que el candidato sea de su iglesia, y el otro, es que es del pastor de tal iglesia, ellos son más acá, ellos son más allá, y empezamos con problemas. Yo creo que nos falta amor porque la iglesia que viene a buscar Cristo, que viene muy pronto, es la iglesia, es una iglesia que trabaja unida. Podemos hacer tantas cosas en cada ciudad, en cada realidad, si trabajamos unidos. Y creo que nos falta conocernos, nos falta amarnos, nos falta reconocer nuestras diferencias para que entonces podamos trabajar de manera coordinada, pero sería ideal que pudiéramos coordinarnos para estos fines. Bien, ¿Por qué no estamos unidos? Dicen, no, es que desde pequeños creo que somos formados para la derecha, para la izquierda. Hace poco en un mensaje a la iglesia decíamos, no somos ni de derecha ni de izquierda, somos de Cristo, ¿no? Somos de Cristo. Entonces, muchas veces, desde esa formación tan pequeña, vamos teniendo las diferencias. Y por eso la falta de unidad, quizás, ya la iglesia decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿no? Yo soy de Apolos. Entonces, siempre hay esos rasgos de diferencia. Pero yo quería abocarme al tema de la unidad para los proyectos sociales. Yo creo que la congregación y nuestros hermanos necesitan conocer los proyectos. Cuando hay un buen proyecto, cuando hay visión, cuando hay un proceso, la gente se une. El día sábado un pastor oraba por los hermanos que están con dificultades en una salud y el domingo vino una hermana diciendo, pastor, tengo una ofrenda porque escuché al pastor hablar sobre una persona que tenía problemas de salud y yo quiero apoyar, ¿no? Entonces yo creo que es posible trabajar, pero para ello hay que delinear todo un proyecto y de esa forma, explicándolo bien, creo que la congregación se suma a estos proyectos. La iglesia de la Alianza Cristiana Lima de Encuentro con Dios promovió la ayuda a un distrito que tenía dificultades con la salud, un asentamiento, y llegaron a congregar cerca de más de 13 toneladas de alimentos para ayudar a un sector, porque toda la iglesia de Lima de Encuentro con Dios se unió y entonces de esta manera
se vio esta unión plasmada en la ayuda social. Gracias, Steve y Julián. Julián, una pregunta, siendo que tendemos siempre a ser polarizados, o nos inclinamos a un lado o al otro lado. Sí. ¿Cómo mantener un equilibrio entre la proclamación del Evangelio y la acción social? ¿Qué mandato prevalece? Okay. ¿La proclamación del Evangelio o la acción social? Ok, muchas gracias. Creo que esa pregunta la estaba analizando desde que comencé con la invitación y desde que comencé a redactar el mensaje, pero a lo largo de estos años participando también a través de la iglesia. Y por eso pensé en el proceso. Es decir, la acción social es el preevangelismo. Debemos enfocarlo así. Es un preevangelismo. Es mostrarnos a la comunidad. Es llevar el amor a la comunidad. Yo no puedo llevar una bolsa de víveres para decirle, toma la bolsa de víveres y ahora acepta a Cristo. La gente me va a aceptar la bolsa de víveres y va a aceptar a Cristo en el momento. Eso no tiene sentido. El preevangelismo, el mostrar con mi vida lo que predico, pero no quedarme en el preevangelismo, sino luego de ese proceso seguir y continuar con el evangelismo, y no solamente quedarme con el evangelismo, sino culminar el circuito para llegar a un posevangelismo y pensar en esta estrategia del embudo. Todas las acciones son la parte de la copa del embudo, pero la parte central es que la persona venga a Cristo, porque la persona no va a ir al cielo con la donación de sangre o con la bolsa de víveres. La persona va a ir al cielo porque ha aceptado a Cristo en su corazón, y ese es el propósito de la iglesia y de toda acción social y de toda incursión en nuestra sociedad. Muchas gracias, Julián. Alex, por favor. Sí, Stefan, hay un par de preguntas similares, quisiera redondearlas. ¿Cómo debemos los pastores preparar a las nuevas generaciones? Has hecho tu referencia a pensar en la política y en lo social con sentido misionero, ¿cierto? Somos misioneros, enviamos misioneros. ¿Cómo preparar a esas nuevas generaciones? Creo que debemos tener mentores políticos con buen testimonio. ¿Cómo ayudar a que políticos con vocación misionera sirvan a la sociedad? O al contrario, ¿cómo ayudar a que misioneros con vocación política sirvan a la sociedad y a la iglesia? Bueno, es clave en un proceso como este, precisamente el seleccionar a las personas que puedan ir a estos lugares, y es muy importante el carácter, su aspiración, ¿no es cierto?, qué es lo que quieren, el carácter y cómo está su corazón. Yo creo que no basta con que profese seguir a Cristo, yo creo que tiene que haber un respaldo, o sea, tiene que haber Biblia, o sea, no es, porque si no sería un partido político que resulta que es cristiano, y no es eso. No es las mismas reglas que las vamos a cristianizar para que sea un hermano el que vaya de candidato. Es el misionero, es la preparación de un misionero. Así como preparamos al misionero para que se vaya a un país de una cultura tan distinta, tenemos que hacer lo mismo. Entonces, es importante que la preparación de quienes van a ir, entonces, ¿cómo lo hacen los pastores? Incentivar a los jóvenes. Así como cuando predica el pastor y les habla a los jóvenes, ustedes que van a ir al mundo profesional mañana, que van a bueno, decirle a esos mismos, y de ustedes, algunos van a ir, algunos, no todos, van a ser llamados a incursionar en temas políticos. Blinden sus corazones, que su aspiración no sea el dinero, que su aspiración no sea el poder. Ustedes van a estar ocupando un cargo para representar a Cristo. O sea, es como el embajador va a representar a su país y a la autoridad máxima del país a ese lugar, pero no es de ese lugar, y en cualquier momento lo sacan y ponen a otro. O sea, es ir educando en la participación, porque ustedes van a participar en la sociedad, pero también es ir trabajando en sus corazones. Yo creo que lo más importante es el carácter y el corazón del que va a ir, porque si su aspiración es el poder, yo creo que no hay que incentivarlo a que vaya. Efectivamente, tiene que estar en una cierta posición para poder generar los cambios, pero tiene que saber que
que su valor está en Cristo, su valor está en lo que el Señor ha puesto en esa persona y no en el cargo que alguna vez va a detentar. Voy a ser ministro de Estado. No va a valer por eso. Vale ya porque es un hijo de Dios y Dios lo va a usar o la va a usar. Y la va a usar como ministra de Estado o la va a usar en una sala de clases haciendo clases como profesora, y eso lo va a determinar el Señor. Y su corazón tiene que estar igualmente dispuesto. Si su aspiración es el poder, estamos mal. Yo creo que tiene que entender que lo que debe amar es servir al Señor y querer honrarlo donde el Señor ponga a esa persona. Entonces, trabajar en el joven, yo creo trabajar mucho en su corazón y también, por supuesto, en su preparación, que tenga una preparación acorde a lo que va a hacer para que haga una buena labor, para que esté preparada o preparado para hacer un buen servicio a la comunidad según el cargo que va a atentar. Muchas gracias. Julián, otra pregunta. Acá en el Ecuador, el municipio de la ciudad de Guayaquil, donde va a ser la cuadrienal, tiene un buen programa, un plan de capacitación para mediadores en conflictos. ¿Cómo implementar un programa de capacitación de mediadores de conflictos, principalmente en el matrimonio? Ok, gracias. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que pensar en el propósito de esta capacitación, ¿no? ¿Qué es lo que exige, qué es lo que requiere la institución, en este caso la entidad del Estado, pero no quedarnos solamente en lo que ellos requieren, sino también, perdone la palabra, cuál es el beneficio ahora para la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo puedo también rescatar para la iglesia? Y entonces creo que hay dos aspectos que debemos pensar. Uno, el requerimiento, y dos, el beneficio. ¿De qué manera yo puedo conseguir que estas personas no solamente, porque yo no soy un profesional legal, yo voy a ir a ser un mediador, un consejero, un pacificador, que se ha dado en distintas iglesias en los temas de reconciliación, pero sobre todo, ¿de qué forma yo puedo obtener luego las consejerías o la posibilidad de que estas personas vengan a llevar un curso? Yo creo que hay un término medio que se debe lograr, es decir, debería haber un curso para que luego de la reconciliación o luego de la mediación o de la pacificación, las personas puedan llevar un curso de 4 semanas, un proceso donde pueda a las personas no solamente ayudarles en su vida matrimonial, en su vida personal, sino también que puedan venir luego a acercarse a la iglesia. En el caso de la Alianza Cristiana y Misionera de Comas, por ejemplo, brinda charlas a las parejas de contrayentes de la municipalidad distrital. Una vez al mes, un pastor va y dicta charlas a estas personas que van a contraer nupcias. Sin embargo, lo que se piensa es de qué manera ahora rescatamos a estas parejas para que puedan venir y crecer, porque una charla no lo va a cambiar todo, una asesoría no lo va a cambiar todo, es parte de un proceso. Entonces, creo que eso es importante, pensar en el requisito que me pide la institución y pensar en qué proceso puedo llevar para que esas personas luego de la charla puedan acercarse también a la iglesia. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Julián. Sí, estoy intentando, hay muchas preguntas, muchas similares. Quisiera cerrar con esto, hermanos. Aún en algunos lugares, en algunos países, en Estados Unidos inclusive, existe el debate si la labor social, si la labor política hace parte o no de la misión de la iglesia. Creo que ustedes han puesto muy claro el asunto. ¿Podrían profundizar un poco más qué significa? ¿Por qué tenemos que hacer esa misión social, esa misión política? Teniendo en cuenta que en la Biblia tenemos ejemplos como a Daniel, como Nehemías, ¿cierto? Que tuvieron allí alguna grande o mínima influencia, pero igual una influencia política y social. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos para que la iglesia, nuestra iglesia, Alianza en el continente, se incline, desarrolle
más formación de niños, de jóvenes, desarrollo, creación de proyectos ligados a la política y a la acción social. Ok, empiezo yo entonces. Mira, creo que es importante entender, yo cité el texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18, y sobre eso desarrollé el segundo punto, ¿no? Sobre eso desarrollé el tema de las buenas noticias a los pobres, la libertad a los prisioneros, la vista a los ciegos, el rescate de los maltratados, pero la cereza de todo es la salvación del hombre. Entonces, y esa fue la misión de Cristo. Entonces, yo creo que la misión en la sociedad es válida y hay que tenerla de esa manera, pensando en el ejemplo de Cristo. Y si uno tiene claro ello, entonces va a estar enfocado en que no solamente va a llevar la bolsa de víveres o no solamente va a hacer una acción en la sociedad, sino que va a tener todo un proceso. Es decir, no solamente voy a ayudar con la bolsa, sino puedo llevar una ayuda médica, sino también puedo llevar a una ayuda psicológica, pero también puedo compartir del amor de Dios en su debido momento, porque algo que debemos entender es que hay una necesidad en la sociedad de hombres y mujeres con valores. Ustedes, o les quiero compartir, hace muchos años, en una institución del Estado peruano, en el sector educación, se pensó dar cómo resucitar a las escuelas para padres. Así era el término, cómo resucitar a las escuelas para padres. ¿Por qué? Porque cuando se quería hablar a los padres acerca de la fidelidad, por ejemplo, podía haber psicólogos que tenían distintas posiciones y que no solamente tenían la autoridad para hacerlo, pero iba el pastor a dar el tema sobre la fidelidad en el hogar y el resultado era totalmente distinto. Entonces, creo que hay una necesidad en la sociedad de que el pastor, el líder, pueda ir y evidenciar su vida y evidenciar su testimonio. Y eso creo que queda en el corazón de las personas. La Alianza Cristiana del Perú y en los distintos distritos participa en acciones en la Fiscalía, en acciones con el Poder Judicial, en acciones con la municipalidad, en acciones con instituciones del Estado que abren sus puertas. Podemos compartir en algún momento en el ejército algún tema porque te llaman, porque de una u otra manera algo de autoridad hay en el líder, en el pastor cristiano que puede no solamente hablar, no solamente compartir un tema, sino que a través de su vida expresar que eso sí es posible cumplirlo. Y culmino con esto. Creo que es importante el hecho, como mencioné en parte de mi exposición. Tenemos una gran escuela bíblica, tenemos grandes seminarios, pero hay que dar un paso más. La formación de una escuela de liderazgo para la vida y sociedad, donde podamos formar cuadros de personas que estén preparados para evidenciar su fe en los lugares de nuestra sociedad y que ante actos de corrupción puedan recordar sus principios bíblicos y puedan evidenciar verdad. Y de esa manera podremos ser sal y luz en medio de la sociedad. Alguien decía que a veces todas las luces están juntas en un determinado lugar y por eso no se nota la diferencia, no se nota que estamos brillando, pero cuando tú sacas una luz a un lugar oscuro, entonces se nota que realmente está brillando. Entonces debemos sacar esas luces a la Fiscalía, al Poder Judicial, al Congreso, a la Presidencia, a la cárcel, a la sociedad, a los distintos lugares, y entonces el cristiano estará brillando no con su luz, sino con la luz de Cristo. Bien, yo creo que el Señor tiene a sus hijos y los va poniendo en distintos lugares y posiciones. Pero a veces yo siento que nosotros no respondemos a ese llamado del Señor. Y entonces ocurren cosas, y es como en el fútbol. Dan un pase, pero no está el jugador cerca del arco para chutear al arco.
¿Dónde estaba? Y uno dice, pero ¿cómo no había nadie? Yo siento que a veces nos ocurre eso. Eso nos da un pase, pero el que tenía que ponerse de pie y pararse ahí no lo hizo. Y nosotros estamos llamados a influir en la sociedad. Y yo creo que tenemos que hacerlo en todos los ámbitos. Yo hice nota de algunas cosas. Salir de nuestro lugar, influir, impactar, mostrarnos. Que seamos personas con las cuales el resto sepa que puede hablar, que marquemos una diferencia, que hagamos el trabajo bien hecho, que digan, es un cristiano y se puede trabajar con él, es una cristiana y hace buen trabajo, y es más, tal vez es la única persona con la que yo puedo llegar y sentarme a conversar, hace una diferencia en esos lugares. Entonces, ¿es posible no contaminarse? Es difícil, yo creo, no contaminarse con las malas prácticas, con la corrupción, es difícil, pero no es imposible. Y volvamos a Daniel. Si el Señor está con nosotros, lo podemos lograr. No solo llegar a esos lugares, sino que marcar una diferencia. Pero si no hay nadie ahí en ese lugar, ¿quién va a hablar las cosas de Cristo? ¿Quién va a ser la única persona que va a decir algo para que quede en acta que alguien defendió la causa de Cristo? Si no había nadie que estuvo dispuesto a pararse y exponerse en ese lugar. Entonces, cuando venía esto de la Constitución, yo estaba sentado en mi casa diciendo, pero ¿quién va? Cuando a mí me invitaron de distintas iglesias a dar charlas sobre la Constitución. Eso también fue otra señal del Señor. Terminábamos las charlas y me decían, ¿qué cree usted que va a pasar? Yo creo que vamos a redactar una nueva Constitución. ¿Y qué va a ocurrir? Vamos a elegir a las personas, no sabíamos cuántos eran, que van a redactar la Constitución. ¿Y qué puede ocurrir en la nueva Constitución? Bueno, todo, porque es una nueva Constitución, pueden cambiar muchas cosas, y nos puede afectar a nosotros, no lo sé, es probable, puede ser. Ahora, hoy día, que ya los conocemos, los 155 redactores, probablemente van a querer sacarnos a un rincón. ¿Y quién va a ir de nosotros? Bueno, alguien se tendrá que parar e ir. Bueno, pero ¿quién está en posición? ¿Quién está en partidos políticos? Muy pocos, aquí pocos participan en partidos, no sé, alguien tendrá que ir, el Señor levantará a alguien. Y entonces yo sentí que el Señor me está diciendo, ponte de pie y anda, exponte, sal de tu lugar de confort y enfrenta esta situación. Y es difícil hacerlo, pero cuando ocurran las cosas, el Señor tiene a sus hijos en distintos lugares, pero a la medida que nosotros contestemos a esos llamados. Y podemos hacer las diferencias, sí, también nos podemos contaminar de vuelta, también lo podemos hacer mal, hay muchas malas experiencias y muchos malos ejemplos, pero fíjense ustedes también que cuando a veces alguien se para, detrás se empieza a poner de pie el resto. Entonces, algunos tienen que ir en la delantera, algunos tienen que levantarse y ponerse de pie, y nosotros tenemos que ir a todas las esferas. No hemos hablado mucho de la cultura, las artes, cómo hemos abandonado las artes, y el enemigo las tiene capturadas. Y hoy día todo lo que vemos en cine, en teatro, en dibujos animados, en lo que sea, está totalmente alejado de la mirada cristiana. Bueno, ¿por qué no retomar esos lugares? Enviar a un hijo, yo tengo 3 hijos, enviar a un hijo, por ejemplo, a que estudie y que trabaje en cine, es enviarlo al terreno enemigo. ¿Quiénes son las productoras de cine? ¿Qué lenguaje hablan? ¿Cómo son ellos? Yo mandaría a mi hijo a que vaya a ese lugar a desarrollarse, a trabajar, pero es que alguien tiene que ir a esos lugares. Si no, los estamos dejando abandonados porque nos incomoda salir de nuestro lugar de confort. Mejor que mi hijo estudie otra cosa, que diseñe cosas aquí en lugar de ir a la industria del cine o a la industria del teatro o a la industria que ustedes quieran, de la literatura, da lo mismo. Pero el Señor no está, Él viene pronto y tenemos que hacer luz en cada ámbito de nuestra sociedad. Los profesores en los colegios, en la cultura y en la política. Entonces, cuando alguien lance el pase, que haya un hijo de Dios que esté ahí para chutear al arco. Tenemos que hacerlo. Muchas gracias, hermanos, por las presentaciones, tanto Pastor Julián como Estefan. El Señor los ha usado mucho para su gloria. Ha sido muy edificante. Creo que la palabra ha calado muy hondo. El Señor nos necesita y necesita a los jóvenes y a los niños. Ha habido el énfasis de tomar a los jóvenes, a los niños, instruyéndolos en su vocación para que puedan alumbrar en muchos lugares, en todo el mundo, como pastores, pero también otros como profesionales.
de acuerdo al don y talento que el Señor les reparte a cada uno por medio de su Santo Espíritu. Vamos a escuchar unos anuncios. Alex, por favor, si nos compartes. Ante todo, gracias también a Pastor Julián, a Estefan por su participación, su sabiduría, su experiencia. Seguro que hay guía del Señor en cada una de sus palabras. Y hermanos, próximo lunes será nuestro cierre de webinar de este mes y el tema será la escatología, el regreso de Cristo. Hemos estado este mes abordando temas prácticos, pero también teológicos. Y qué tal cerrar con eso, ¿no? La segunda venida de Cristo es ya, hay que esperar. ¿Qué dice la Biblia? Miremoslo con una perspectiva teológica, bíblica y aliancista. Entonces, próximo lunes será nuestro último webinar de este mes. Y en agosto retomamos con los webinars, con el seminario, hablando ya del ministerio, qué será del ministerio hacia adelante. De otro lado, recuerden que en octubre tendremos la cuadrienal de la Alianza, de la AWF, tercera semana de octubre. En breve, en unos 2 días, seguramente conocerán más información en las redes sociales, así que agenden ese tiempo, separen ese espacio y preparen su inscripción para la tercera semana de octubre. La cuadrienal, cada 4 años, la Alianza Mundial se reúne para compartir experiencias, para hablar de teología, de ministerio, para escuchar y compartir con hombres y mujeres de Dios que nos inspiran y que nos guían en este ministerio. Así que, hermanos, estemos orando por estas actividades, por estos ministerios y que el Señor nos guíe también a tomar acciones en medio de todo esto que estamos recibiendo en estos días. Pastor David. Muchas gracias, Alex, por tus palabras y otra vez, gracias al Señor por la vida del pastor Julián, de Estefan, por sus presentaciones. Que Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus ministerios, lo que hacen para la edificación del reino de los cielos. No se olviden de la cuadrienal, como el pastor Alex lo ha anunciado, del 19 al 22 de octubre, Dios mediante. Pero la intención de la Junta Mundial es que todos permanezcan hasta el 24, porque el domingo 24 queremos que prediquen diferentes iglesias del territorio nacional de Ecuador. Del 19 al 22, la Asamblea Mundial de la Alianza acá en nuestro país, y todos son bienvenidos para participar. El próximo lunes a las 18 horas de Ecuador, entonces seguimos con el siguiente tema, como el pastor Alex lo ha mencionado, los tiempos finales. ¿Es inminente la segunda venida de Cristo? Un tema muy importante. El doctor Miguel Ángel Palomino y Daniel Stephen estarán con nosotros compartiendo esos temas. Oremos al Señor un momento para concluir. Gracias a los que están también en la Oficina Nacional trabajando para esta transmisión. Soberano Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Muchas gracias por estos lunes y por todos los que hemos apartado este tiempo, porque nuestras vidas han sido bendecidas, también nuestros hogares y los ministerios que por tu gracia ejercemos para ti. Ayúdanos, Señor, para que sigamos adelante en obediencia a la gran comisión, predicando el evangelio del reino, bautizando a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo el consejo de Dios. Gracias por el mandato de la proclamación. No es una opción, es una obligación de cada uno de nosotros. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Y gracias, Señor, porque hemos recibido ánimo para seguir cumpliendo con la tarea de la evangelización y también la acción social. Y porque
se nos ha hecho notar la necesidad de orar para que tú levantes obreros en diferentes áreas. Sí, se necesitan obreros porque la mies es mucha, pero pocos los obreros. Obreros para el evangelismo, para el discipulado, como pastores, como misioneros, pero también, Señor, obreros aprobados para que incursionen en la política, como abogados o personas que estudien todo lo que tiene que ver con la administración pública. Esto se ha enfatizado en esta noche, que tienen que estar preparados, que los niños y los jóvenes, algunos de ellos, sean encaminados para incursionar y para influir en estas esferas que se han nombrado, como la política, como la salud, el cine, la televisión y otros. Muchas gracias, Señor, por los desafíos presentados en esta noche por nuestros hermanos Julián y Estefan. Gracias también por la vida de Alex, los miembros de la Junta de CLA, los miembros de la Junta Mundial y todos los presidentes latinoamericanos aquí presentes y todos los hermanos y hermanas que han apartado lunes a lunes este tiempo. Continúa bendiciéndonos, Señor, y a los expositores que en tu gracia se presentarán la próxima semana y todo lo que se ha preparado para ti. También, Señor, te rogamos que nos ayudes en los preparativos para nuestra Asamblea Mundial. Hemos tenido o tenemos el honor como país del Ecuador de ser los anfitriones. Ayúdanos, Señor, para que seamos muy buenos anfitriones. Otra vez, gracias por edificar nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito y todopoderoso Salvador. Amén. 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 Amén, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo en el nombre del Señor. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Dios le bendiga.